Hola, muy buenas tardes desde Madrid, bienvenidos a esta masterclass que lleva por título Gestión de conflictos con grupos de interés en proyectos ambientales. La clase tendrá una duración aproximada de unos 40 minutos y a la finalización de la misma pues tendrá lugar un coloquio con las preguntas, ¿no? Los másteres con los que está relacionado y los cursos impartidos por el Centro Universitario e-Learning de Bureau Veritas son los que tienen en pantalla y realmente lo que vamos a comentar a lo largo de la clase de hoy, el objetivo de la clase de hoy es concienciar sobre un fenómeno que es habitual en estos tiempos, y es que cuando nos encontramos con que una administración pública o que un gestor privado, un promotor privado lleva a cabo un gran proyecto medioambiental, pues bien sea de infraestructuras, de carreteras, una presa o de puesta en funcionamiento de servicios medioambientales como una planta incineradora o la ampliación de un proyecto industrial, todos los aspectos que tienen que ver con la parte técnica, con la parte comercial, por supuesto con la parte de financiación y la parte económica suelen estar perfectamente controlados, ¿no? Y lo que es sorprendente es que todavía a fecha de hoy, y así lo ponen de manifiesto algunos estudios que vamos a ver luego, hechos por instituciones del prestigio de Goldman Sachs o de la Escuela de Negocios de Harvard, es que la relación con los grupos de interés, con las comunidades locales, con los vecinos afectados por esa obra, por ese proyecto, no se está gestionando de manera lo suficientemente adecuada por parte de las empresas, y eso lleva asociado una serie de retrasos en los proyectos y, lógicamente, de penalizaciones económicas, ¿no? Lo que vamos a tratar a lo largo de esta clase es, desarrollando esos 4 puntos que tienen en pantalla, es en primer lugar conocer el por qué se generan el rechazo de ese tipo de proyectos, que se engloban bajo el acrónimo del NIMBY, el fenómeno NIMBY, que en sus siglas en inglés significa Not in my backyard, no en mi patio trasero. Después de que conozcamos un poco por qué se genera esa contestación, vamos a cuantificar los impactos económicos asociados a riesgos no técnicos, ese tema que estábamos comentando antes. Y después vamos a terminar con la parte principal de esta exposición, en cómo prevenir y gestionar los conflictos con grupos de interés. Creo que podemos dar unas pistas bastante importantes a ustedes, ¿no?, que son o van a ser ya gestores ambientales de proyectos, y vamos a finalizar citando casos de éxito de cómo hemos llevado este tema a la práctica, proyectos en los cuales he tenido en algunos casos la oportunidad de participar directamente, ¿no? El fenómeno NIMBY, en sus siglas en inglés Not in my backyard, también se conoce en castellano por sus siglas SPAN, sí pero aquí no. Es un fenómeno muy propio de sociedades democráticas en las cuales, una vez que se articulan los cauces de participación a través de partidos políticos, de sindicatos, de plataformas locales, etcétera, pues evidentemente una democracia no funciona si los ciudadanos no tienen la oportunidad de decir que no. Pero es cierto que un país que se acostumbra sistemáticamente a decir que no es un país que no funciona, ¿no? Entonces, realmente, por el fenómeno NIMBY, lo que estamos entendiendo es la definición de varios autores, de sociólogos, de politólogos, es la oposición local a propuestas de desarrollo que son percibidas como una amenaza, ¿no?, poniendo el énfasis en ese apartado de local, ¿no? Y estamos hablando de infraestructuras, de actividades que son beneficiosas para la sociedad en su conjunto, pero que realmente se realizan a expensas de los vecindarios más próximos. Quiero decir, todo el mundo es consciente de que la sociedad necesita plantas de producción de energía eléctrica o que necesitamos servicios para gestionar nuestros residuos, pero evidentemente ninguno de nosotros pues nos gusta vivir al lado de un vertedero ni queremos padecer los inconvenientes de vivir al lado de una instalación industrial, ¿no? Y aunque en la charla de hoy nos vamos a centrar en instalaciones o en proyectos desde un punto de vista medioambiental, bueno, pues las centrales nucleares, plantas incineradoras, proyectos industriales, etcétera, etcétera, el fenómeno NIMBY evidentemente también afecta a otra serie de infraestructuras, como por ejemplo las cárceles, los centros penitenciarios o las antenas de telefonía móvil o las líneas de alta tensión. En definitiva, cualquier instalación que por parte de la sociedad se perciba como peligrosa, como molesta, ¿no? ¿Cuál es el origen de este fenómeno? Bueno, pues en los años 80 en Estados Unidos comienza a existir una oposición local frente a determinado tipo de proyectos, y el origen, digamos, de este fenómeno NIMBY en cuanto a sus siglas se conoce en base a un artículo que publica este profesor, Frank Popper, de la Universidad de New Jersey en el año 81, cuando habla de LULUs, ¿no?,
otro acrónimo que hace referencia al uso de la tierra localmente no deseado, ¿no? Lo que pone de manifiesto este autor es que al final estos equipamientos se terminan siempre construyendo en base a 4 puntos, ¿no? Coerción, criterios de mercado, en tierra de nadie o por canje de lulus, ¿no? Por coerción, porque normalmente este tipo de instalaciones acaban construyéndose en vecindarios más desfavorecidos, donde viven minorías étnicas, evidentemente por criterios de mercado, porque estamos hablando de sitios en los cuales el precio del suelo es mucho más barato. En tierra de nadie, bueno, pues los vertederos suelen construirse en zonas de baja densidad de población, pero evidentemente hoy en día cada vez es más difícil encontrar esa tierra de nadie, o por canje de lulus, es decir, una comunidad que acepta en su territorio una central energética o una cárcel, pues es más frecuente que después pues tenga más opciones de recibir otro tipo de instalaciones, ¿no?